Él era un buen hombre. Un hombre de mi edad, exitoso, que se había esforzado toda la vida. Estábamos en nuestra segunda cita, en un restaurante agradable, y él me hablaba con un orgullo genuino de su carrera, de la casa que había construido, del coche que manejaba. Y yo lo escuchaba con atención, créeme que sí. Porque reconocía el esfuerzo. Las mujeres de nuestra edad lo reconocemos. Él me estaba mostrando, con la mejor de las intenciones, el mapa de sus logros. Pero mientras él desenrollaba ese mapa sobre la mesa, yo buscaba en sus ojos algo completamente diferente. Buscaba un lugar para descansar. Él me estaba ofreciendo un paquete de seguridad que yo, a mis años, ya no necesitaba que nadie me comprara. Y en mi silencio, mientras asentía y sonreía, una pregunta daba vueltas en mi cabeza. Una pregunta que él nunca supo que yo me estaba haciendo. Más allá de todo lo que has hecho, de todo lo que tienes, ¿quién eres cuando no estás logrando nada? Esa pregunta, que la mayoría de nosotras nunca hacemos en voz alta, es la que decide si hay un futuro o solo un recuerdo amable. Y lo que voy a revelarte ahora, es exactamente lo que pasa por nuestra mente en ese momento, y porque tu éxito, a veces, es lo que menos nos importa. Ese hombre de mi historia, el del restaurante, seguramente volvió a su casa esa noche sintiéndose satisfecho. Había hecho todo lo que un hombre de nuestra generación aprende que debe hacer, se mostró como un hombre serio, estable, un pilar. Le había demostrado que a su lado, a una mujer no le faltaría nada. Y es muy probable que, cuando mis mensajes se volvieron más cortos o cuando simplemente la llamada para una tercera cita nunca llegó, él se quedara completamente desconcertado, preguntándose qué había hecho mal. Y aquí es donde quiero hablar contigo, directamente. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido una de esas citas que, en tu cabeza, fue un éxito? Conversaron, te pareció una mujer interesante, sentiste que había una conexión, y de repente, sin una sola palabra de explicación, un silencio frío. Un portazo silencioso que no oíste llegar. Y te quedaste pensando, pero, ¿qué hice? Si todo iba tan bien. ¿O has sentido, quizás, que las reglas del juego han cambiado sin que nadie te diera el nuevo manual? Que todo aquello que te enseñaron que te hacía un buen partido, ser un hombre trabajador, exitoso, un proveedor confiable, hoy parece que ya no es suficiente, o peor, que a veces hasta juega en tu contra. Si has sentido esa confusión, quiero que me escuches bien. No estás equivocado, ni estás loco. Y te lo digo porque yo soy una de esas mujeres. He estado sentada al otro lado de esa mesa, sonriendo amablemente, mientras por dentro mi interés se desvanecía. He tomado esa decisión silenciosa de no continuar, y el hombre frente a mí nunca supo por qué. No es por maldad. Es porque nosotras, las mujeres de nuestra edad, cambiamos. Nuestras necesidades maduraron con nosotras, y lo que buscábamos a los 25 ya no es, para nada, lo que anhelamos a los 60. Yo misma viví casi 30 años con un hombre que era un proveedor impecable, pero llegó un punto en mi vida en que me di cuenta de que ya no necesitaba un proveedor. Necesitaba otra cosa. Y esa otra cosa es el secreto que la mayoría de ustedes nunca llega a descubrir. Y para que entiendas por qué reaccionamos así, tienes que recordar cómo nos criaron. A ti y a mí. A nuestra generación le dieron un mapa muy claro de la vida. A ustedes, los hombres, les enseñaron que su valor estaba en su capacidad de construir. De ser el pilar, la roca firme sobre la cual se edificaba una familia. El amor, para un hombre de nuestra época, se demostraba trabajando hasta tarde, asegurando el futuro, proveyendo. Un hombre serio y cumplidor era el mejor partido, y esa seriedad se medía en logros concretos. ¿Verdad que sí? Y a nosotras, a las mujeres, nos enseñaron a valorar esa roca. A buscar la seguridad que ese pilar ofrecía. Yo misma lo hice. Mi matrimonio con Rodrigo, que duró 28 años, se construyó sobre esa base. Él era un hombre bueno, un proveedor impecable, y yo valoraba esa seguridad porque era el lenguaje de afecto que ambos habíamos aprendido. Era el acuerdo silencioso de nuestra generación. Él proveía, yo cuidaba. Y así funcionaba. Pero la vida, querido amigo, da muchas vueltas.
Y en esas vueltas, un divorcio, hijos que se van de casa, a veces enviudar, muchas de nosotras nos vimos obligadas a aprender a ser nuestro propio pilar. Aprendimos a pagar nuestras propias cuentas, a arreglar nuestras propias cosas, a construir nuestra propia seguridad. Y descubrimos, casi por accidente, que éramos perfectamente capaces de hacerlo. Que la casa que tanto anhelábamos ya la habitábamos, era nuestra propia fortaleza interior. Entonces, ¿qué pasa hoy? Pasa que tú llegas a la cita, con la mejor de las intenciones, y despliegas sobre la mesa el mapa de tu éxito, el castillo que construiste con tanto esfuerzo. Y créeme, valoramos cada ladrillo. Reconocemos el sudor y los sacrificios porque nosotras los vimos de cerca toda la vida. Pero lo que no te das cuenta es que, mientras tú me ofreces las llaves de tu castillo, yo ya tengo las llaves de mi propia casa en el bolsillo. Y es por eso, exactamente por eso, que cuando tú hablas de tus logros, de tu trabajo, de tu posición, nosotras nos quedamos en silencio y asentimos. No es desprecio. No es falta de interés en ti. Es que estamos buscando en tu mapa algo que no es el tesoro que nos enseñaron a buscar. El resultado es esa confusión que sientes. Esa sensación de que las reglas del juego cambiaron sin previo aviso. Y tienes razón. Las reglas cambiaron para nosotras. Y ya era hora de que alguien, con cariño y sin reproches, se sentara a contártelo. Así que ahí estamos. Tú, mostrándome con orgullo el castillo que has construido, y yo, buscando en tus ojos un refugio. Y es en ese espacio, entre lo que tú dices y lo que yo busco, donde se pierde casi todo. Déjame explicarte, con todo el cariño y la claridad que pueda, qué es lo que pasa exactamente por nuestra mente. Primero, y esto es fundamental que lo entiendas, deseamos tu atención, no tu patrocinio. Cuando un hombre en una cena, por ejemplo, insiste en hablar de lo que costó el vino, o de la ganancia que le dio una inversión, o del valor de sus propiedades, yo sé que su intención es buena. Él está diciendo, mira, soy un hombre solvente. A mi lado no te faltará nada. Es el lenguaje que le enseñaron. Pero lo que nosotras oímos es algo muy distinto. Lo que yo oigo es, mi valor está en lo que tengo, y asumo que el tuyo también. Me siento, de repente, como si estuviera en una entrevista para un puesto, el puesto de mujer que será cuidada. Y eso, a mis años, me hace sentir invisible. Porque no me estás preguntando quién soy. ¿Estás asumiendo que lo que quiero es un patrocinador? Y eso me apaga el interés, porque me hace sentir que no estás viendo a la mujer, sino una vacante que quieres llenar. Lo segundo, y va muy de la mano, es el poder inmenso que tiene la curiosidad genuina. Una mujer de nuestra edad ha vivido muchas vidas. Fuimos hijas, esposas, madres, profesionales, a veces todo al mismo tiempo. Y cuando un hombre se sienta frente a mí y sus preguntas son un formulario sobre mi pasado, ¿y tus hijos a qué se dedican? ¿Y te llevas bien con tu exmarido? ¿Y tu casa es propia? Siento que me está auditando la vida que ya pasó. De nuevo, entiendo la intención, quiere conocer mi historia. Pero lo que no se da cuenta es que me está anclando a roles que ya no me definen por completo. La pregunta que enciende una chispa en mí no es sobre mi ayer, sino sobre mi hoy. ¿Qué es algo que te hace reír a carcajadas sin motivo? ¿Qué sueño que tenías a los 20 has desempolvado ahora, que te hace sentir viva, aquí y ahora? Esas preguntas me dicen que no estás interesado en mi currículum de vida. Estás interesado en mi alma. Y eso, querido amigo, es irresistible. Y esto me lleva al tercer punto, que quizás es el más importante de todos. La paz es el nuevo sexy. A los 60, ya hemos vivido suficientes batallas. Guerras silenciosas en el matrimonio, dramas familiares, crisis económicas, despedidas, ya tuvimos nuestra dosis de caos. Por eso, cuando un hombre pasa la mitad de la cita quejándose amargamente de su divorcio que ocurrió hace 5 años, o habla con rencor de su exesposa, o se nota que vive en un estado de conflicto constante, una alarma se enciende dentro de nosotras. Su pensamiento es, estoy siendo vulnerable, compartiendo mis heridas. Mi realidad es, este hombre no ha sanado. Su energía está estancada en una guerra que no ha terminado.
Y lo que eso significa para mí es que si entro en su vida, su guerra se convertirá en la mía. Y yo ya no tengo ni el tiempo ni las ganas de ser el soldado en las batallas de otro. Buscamos un hombre que haya hecho las paces con su historia. No un hombre perfecto, sino un hombre en paz. Finalmente, queremos un compañero de risa, no un gerente de vida. Nosotras ya sabemos cómo manejar nuestra existencia. Aprendimos a la fuerza, muchas veces. Por eso, cuando te cuento, por ejemplo, que tengo un problema con mi coche, y tú inmediatamente sacas una lista de soluciones, criticas a mi mecánico y me dices lo que debería hacer, me estás tratando como si fuera una empleada ineficiente. Tu intención es demostrar que eres un hombre de acción, que resuelves. Pero lo que yo siento es que no me respetas como a una igual. No me pediste permiso para resolver mi vida. Solo te compartí una anécdota. Un compañero, en lugar de dar órdenes, escucha, y quizás dice, qué molestia, ¿verdad? El tráfico de esta ciudad es terrible. ¿Quieres que nos tomemos un café y te olvides de eso un rato? ¿Ves la diferencia? Uno me gerencia, el otro me acompaña. A esta edad, ya no necesitamos un jefe. Necesitamos un cómplice. Alguien que, en lugar de darnos la solución, nos tome de la mano y se ría con nosotras del problema. Quiero contarte algo que me pasó. Una historia personal que, creo, lo explica todo mejor que cualquier teoría. Ocurrió hace unos años, cuando volví a salir después de mucho tiempo. Conocí a un hombre, Alberto. Un arquitecto de 65 años, viudo, un hombre verdaderamente encantador, culto, de esos con los que se puede hablar de todo. Salimos un par de veces, y todo iba de maravilla. En nuestra tercera cita, me dijo con una ilusión casi infantil que quería mostrarme algo especial. Me llevó a ver un edificio magnífico en el centro de la ciudad. Era su obra cumbre, el proyecto que había definido su carrera. Durante casi una hora, con una pasión que yo respetaba profundamente, me explicó cada detalle. La historia de su construcción, los desafíos técnicos que superó, los premios que había ganado. Él estaba, con toda razón, inmensamente orgulloso. Y yo lo escuchaba, de verdad que sí. Pero mientras él hablaba, una extraña sensación de distancia empezó a crecer dentro de mí. Él estaba allí, a mi lado, pero yo me sentía como si estuviera en un museo, escuchando a un guía hablar de una obra maestra. En ningún momento de esa hora, él se detuvo, me miró a los ojos y me preguntó, ¿y a ti qué te parece? ¿Qué te transmite este lugar? Mi opinión no era parte de la ecuación. Yo era el público. Al final del recorrido, se paró frente a mí, con el imponente edificio a sus espaldas, y con una sonrisa llena de satisfacción, me dijo, este edificio es mi legado, y en ese preciso instante, lo entendí todo. Fue como un relámpago de claridad. Entendí que él estaba tan enamorado de su propio legado, tan ocupado mostrándome el monumento a su vida pasada, que no se había dado cuenta de que yo no quería admirar un edificio. Yo quería construir algo nuevo, con él. Esa noche, al volver a mi casa, tomé la decisión de no volver a salir con Alberto. Y quiero que esto quede muy claro, no fue porque no fuera un buen hombre. Era un hombre excepcional. Lo decidí porque me di cuenta de que su vida era un museo de sus logros pasados, y yo no quería ser una visitante más. Yo quería ser la arquitecta de un nuevo capítulo, junto a alguien. Quería que me entregaran un papel en blanco, no un folleto turístico de lo que ya fue. Y la prueba de que este es el camino correcto, de que no estoy hablando de una fantasía, la viví yo misma tiempo después. La viví con Marcos, el médico de Bogotá del que te he hablado alguna vez. Él era diferente. No era un hombre de monumentos ni de grandes discursos sobre sí mismo. Su seguridad no venía de lo que había construido, sino de quién era. Recuerdo un día que paseábamos por un parque. En un banco, vimos a una pareja de ancianos, muy viejitos ya, que se levantaron despacio y empezaron a bailar. No había música que nosotros pudiéramos oír, solo la que sonaba en sus recuerdos. Se movían lento, abrazados, en su propio mundo. Y yo, viéndolos, sonreí y le dije a Marcos en un susurro, eso es lo que yo quiero. Él no dijo nada.
Solo me apretó la mano suavemente y seguimos caminando. Una semana después, estábamos en su casa. Había sido un día largo para ambos. De repente, él puso una vieja canción de Lucho Gatica. Y en medio del silencio de la sala, sin una sola palabra, se acercó, me extendió la mano y me sacó a bailar. Y mientras bailábamos, muy despacio, como aquellos ancianos del parque, yo lo entendí todo con una claridad que todavía hoy me emociona. Alberto, el arquitecto, me había ofrecido un edificio. Marcos me estaba ofreciendo un momento.